Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Hoy día estamos en el primer día de la serie de diálogos llamado Vivir la otra lengua en la práctica de la traducción literaria. Hemos tenido la visita de Susan Bernowski, hemos recibido una confesión literaria de parte de Soledad Marambio y Mauricio Lectorat. Los miembros del taller Word for Word de Columbia y de la Universidad de Portales han compartido su trabajo acá con el público y hoy día estamos en la última actividad de esta jornada, que se llama la mesa del traductor. Esta es la segunda mesa del traductor. Y en este caso está Megan McDowell y Cristina Cordero. Y le hemos pedido al director de la Escuela de Literatura Creativa, Álvaro Bizama, que haga las presentaciones del día de hoy. Adelante, Álvaro. Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Para mí es un gusto, ni siquiera voy a ocupar la palabra moderar, voy a presentar a Cristina Cordero y Megan McDowell. Las dos son dos traductoras que yo estimo mucho y que han tenido un trabajo muy importante y que van a conversar sobre el oficio, van a conversar sobre las prácticas, van a conversar sobre la profesión, y me parece a mí que también la experiencia de escucharlas a ellas puede ser una experiencia muy productiva para los que están interesados en esta disciplina y para los que estamos pensando en estos problemas una y otra vez a la hora de definir nuestra práctica o lo que hacemos desde la literatura. Quiero hacer una breve reseña, una breve biografía de cada una, y para luego darle paso a la conversación. Les quiero plantear además a todos y todas las que están escuchando que por el chat de Facebook de la cátedra donde se está transmitiendo esto y por el chat de YouTube también donde se está transmitiendo, pueden hacer las preguntas, pueden hacer los comentarios, y esos comentarios vamos a tener un espacio luego de la conversación para seguir ese diálogo. Voy con las pequeñas, con estas pequeñas biografías que me parece que van a ser mucho más iluminadas en la conversación. Megan McDowell es traductora, una traductora que se ha especializado en autores latinoamericanos y ha traducido Lina Merobane. Yo como novelista tuve la suerte de haber sido traducido por Megan en una obra en un libro que a mí esa traducción me pareció magnífica y también muy sorprendente, porque vi cosas, fue muy raro leerse en otra lengua, pero las traducciones de Megan han sido premiadas por el English Pen Award, el premio Valle Inclán, y ha sido nominada por lo menos en 3 ocasiones al International Book Megan, que yo creo que no le hace justicia a todo lo que ha hecho y a toda la lectura que ha tenido de la literatura latinoamericana en los últimos años. A su lado, en esta conversación, está Cristina Cordero. Cristina es licenciada en Lenguas Romances de Harvard University, es doctora, ha trabajado en el sector literario, en el mundo literario, por lo menos desde más de 20 años, como traductora, periodista, escritora, con muchas traducciones a su haber, entre ellos novelas, libros de no ficción, infantiles, catálogos de arte y de arquitectura. En honor al trabajo de Cristina, hay que decir que es de las primeras escritoras y traductoras norteamericanas que empezó a traducir literatura latinoamericana en inglés en la década del 90. Entonces me parece a mí importante también esta conversación con Megan, y repito, para mí es un placer y un honor tenerla en la escuela las dos en esta conversación, en este encuentro. Y así que las dejo. Cristina, Megan, por favor, están en su casa. Nada. Muchas gracias, Álvaro. Qué gusto tenerla acá. Gracias. Muchas gracias, Álvaro. Y gracias. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Todo bien? Bueno, muchas gracias. Qué bueno, gracias a la UDP y la Escuela de Literatura Creativa. Creo que para Megan y para mí, justamente lo que nosotros queríamos conversar hoy se enmarca muy bien en una escuela de literatura creativa. Cuando yo iba pensando en cómo podríamos titular esta mesa de traducción,
tenía dos títulos que Megan y yo acabamos de decir. Uno era El bosque y los árboles, como el traductor necesita ver como el bosque entero, o un par de bosques incluso, y también los árboles que serían las palabras y las frases y qué sé yo. Pero el otro, que yo creo que sobre todo con la obra de Megan es súper importante, es la traducción como un acto de creación. Y no solo como solución de problemas, porque eso, la idea del traductor como solucionador de problemas e imposibilidades es un tópico en las conversaciones de traducción que a Megan y yo en un taller que estamos dando ahora, estamos intentando como darle la vuelta a esa tortilla y de como iniciar la conversación desde otra parada. Así que, Megan, no sé si quieres agregar algunas palabras y de ahí empezamos la conversación. O sea, solo sería agradecerles a Rodrigo y Álvaro y UDP para esta charla y todo el evento, que me parece muy interesante y muy importante. Y también me parece que quizás estoy teniendo un poco de problema con mi internet, entonces si no me escuchan, hazme señales o algo así. Bueno, qué divertido que Megan y yo estamos tan contentas de estar aquí porque en nuestro taller tenemos solo 2 horas a la semana y las 2 horas van volando y siempre surgen temas que nosotros queremos como entrar a como hacer el doble clic y nunca tenemos tiempo y ahora sí que vamos a hacer el doble clic a esos temas. Y recién yo estuve mirando este libro que es de Edith Grossman, se llama Why Translation Matters, ¿por qué importa la traducción? Que es ella es la gran dama de la traducción del español al inglés de la generación un poco anterior a la nuestra. Y ella dice algo que creo que sería bueno para partir la conversación. Ella dice, ¿lo traduzco o lo leo en inglés? Megan. Lo voy a traducir. Para que los hispanohablantes como entiendan. Esto es una interpretación simultánea casi. Ella dice, la realidad indiscutible es que la obra se convierte en la obra del traductor, aunque sigue perteneciendo al autor original y sigue siendo el trabajo del autor original simultáneamente y de manera misteriosa. En ese proceso en que hacemos una transmutación a un segundo idioma. Tal vez transmutación es la palabra incorrecta. Lo que hacemos no es una obra de magia, como alterar metales bases en metales preciosos, sino el resultado de una serie de decisiones creativas y actos de crítica imaginativa. En el proceso de traducir intentamos escuchar la primera versión de la obra lo más completo y profundo que podamos, luchando por descubrir la carga lingüística, los ritmos estructurales, las implicaciones sutiles, las complejidades de significado y sugestión en el vocabulario y sintaxis, y las inferencias culturales y ambientales, y las conclusiones que estas tonalidades nos permiten extrapolar. Este es un tipo de lectura tan profundo como cualquier encuentro que podemos tener con un texto literario. Y como me pareció un buen punto de partida porque creo que hay mucha gente que traduce y que mucha gente que traduce muy bien, pero el oficio del traductor literario es algo muy especial y que tiene que ver con una vocación literaria y creativa. Y quería partir preguntándole a Megan como, ¿qué es lo que te hizo partir como traductora? ¿Y por qué? ¿Cómo? Bueno, primero hay que decir que eso fue impresionante, esa traducción que hiciste. Lo acabas de hacer. Bueno, yo rescataría un par de cosas de esa sección, pero para mí lo importante sí lo importante fue ser lectora. Yo creo que la traducción es como un acto de leer creativamente, ¿no es cierto? Entonces yo siempre leía mucho y siempre me interesaba. No puedo decir que siempre, pero el momento en que empecé a leer en traducción en inglés fue un momento clave para mí, como que sentí que abrí mi mundo de una forma impresionante.
y me hice aficionada a la literatura en traducción aún antes de hablar ni tener nada de experiencia de otro idioma. Entonces, creo que mi trayectoria es un poco al revés de lo normal, porque me interesé en la traducción como género literario, digamos, y después como que quise trabajar en eso. Y una pregunta, tú hiciste un magíster en traducción, ¿no es cierto? En la Universidad de Texas. No ¿Qué es hicieron? ¿Cómo? Cuéntanos un poquito del magíster y dónde lo hiciste. No sé si lo hice bien, lo dije bien, pero ¿qué tipo de experiencia fue esa y cómo exploran la traducción en un magíster a ese nivel? Bueno, hay que decir que el magíster que yo hice no era un magíster en la traducción, era un magíster en liberal arts, artes liberales, pero todo el programa tiene un enfoque en la traducción y todos los alumnos tienen que tomar un taller de traducción, tienen que tener conocimiento de otro idioma. Entonces yo como que hacía cursos en arte, en performance art, y lo hacía como a través de un lente de traducción. Yo fui a ese programa justamente para trabajar con una organización que se llama American Literary Translators Association y para trabajar con mi mentor que fundó esa organización. Porque en ese tiempo, estoy hablando de hace como casi 15 años, 12 años, no habían muchos programas en la traducción literaria. Hoy en día hay más, como supongo que dijo la Susan Bernofsky, y ahora se puede hacer como un MFA en la traducción literaria. Estoy trabajando en uno y siento que eso es muy importante porque se puede tomar cursos y talleres en la traducción de la misma forma que se toman talleres de escritura, porque tradicionalmente siento que no ha habido maneras o programas para profesionalizarse en la traducción literaria. Entonces, por eso encuentro que cosas como esto que estamos haciendo ahora, o los MFAs y los magísteres son importantes, porque muchas veces la gente dice, me interesa esto, pero no sé cómo empezar. Y de todo eso, o sea, ¿cuáles serían como para ti? Bueno, yo no he tomado nunca un curso de traducción, así que a veces yo me siento como un poco fraude dando clases, porque yo también, o sea, yo entiendo lo que tú dices de entrar a la traducción desde la lectura, o sea, desde la lectura. En mi caso fue un poco diferente porque yo soy nacida en Estados Unidos, pero hija de una familia como bicultural, que mi papá es argentino, así que yo siempre tuve ese segundo idioma como retumbando en mi oído y después, como yo no hablaba de niña, empecé a estudiar y estudiando como me enamoré de las letras hispánicas, en particular la literatura del siglo de oro en España, y fue a través del aprender el idioma y entrar a la literatura que me empezó a interesar. Y así que mi experiencia es un poco diferente en realidad a la tuya, porque yo no tengo formación, como nunca me enmarqué en un programa de formación, pero encuentro súper interesante lo que tú dices de este programa como general, porque no es cierto que el traductor, a diferencia del escritor, necesita ser como, tal vez incluso un poco más flexible, como que de repente tú puedes hacer una traducción donde ese performance art necesitas agarrarte a algo de eso y que parte del oficio del traductor es cierta flexibilidad, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, y mi pregunta a ti iba a ser como de todo lo, o sea, mirando atrás como los 15 años, ¿cuáles han sido como tus mejores escuelas de traducción? Como ¿en dónde o en qué proyectos más te has como afinado tu oficio y tu oído y tu lápiz? Bueno, yo, como dices, yo nunca tuve ningún curso de idioma, de lenguaje, estudié literatura, crecí en Kentucky y no conocía una persona que hablara español.
sea, no, nunca pensé que iba a estar aquí donde estoy. Entonces, cuando me interesé en eso, sentí la necesidad de ponerme al día y de sumergirme en la cultura. Entonces, vine a Chile, aprendí el idioma, pero eso de estar en Chile y de estar siempre conociendo más la cultura, escuchando más el idioma, para mí ha sido fundamental, no solamente para seguir aprendiendo, sino para mí concentrarme en una región, en un idioma, porque el chileno es como su propio idioma un poco. Y también en un par de generaciones, como que siento que eso de especializarme ha sido fundamental. También cuando en Estados Unidos quieren publicar un escritor chileno o ahora argentino, como que piensan en mí. Es súper Entonces, ha interesante eso. sido profesionalmente también. ¿Cómo? Es súper interesante eso en el sentido de que en general, en el mundo de la traducción en general, incluso la traducción que es más técnica, existe una especialización. Y, o sea, por ejemplo, yo hago menos traducción literaria ahora y yo me he especializado mucho en obras, textos sobre arte, arquitectura, cultura. Y es cierto que uno va desarrollando un glosario, o sea, puede ser real en un Excel o en una herramienta en Internet, pero un glosario, un conocimiento de cierta zona o cierto tipo de texto y que uno empieza a especializar. Pero igual tú has traducido gente de países diferentes. O sea, recién estuvimos hablando de una escritora española que tú has traducido. Sí, pero antes, hace algunos años, traduje un escritor español que se llama Gonzalo Torné. Y eso para mí fue muy difícil, como que tiene una forma de escribir que es como muy barroco, enredado, y también tiene muchas referencias culturales y geográficas, porque es muy basado en Barcelona. Entonces, es un poco fácil saber lo que uno no sabe y puedes hacer investigación, puedes buscar una palabra, algo así. Pero yo con ese libro no sabía lo que no sabía. Yeah. Entonces me sentí como en terreno muy respaldoso y me sentí como muy incierta con eso. Y una Mientras que siento... ¿ah? No, sigue. No, o sea, siento que en Chile muchas veces hay algo que no sé, pero como que tengo más un contexto para entenderlo, para interpretarlo, y siento que más o menos sé lo que no sé y lo que sé. No sé si tiene sentido eso. Sí. Oye, y voy a sacar estos porque yo creo que puedo. Haciendo como ruidos en mi departamento, ahora no. Me siguen escuchando, ¿no es cierto? Ya. Pero una de las cosas que vamos a empezar a hablar hoy día era esta idea de que los académicos dicen que o metodología. Y quería saber cómo a lo largo de los años, ¿tú sientes que has desarrollado una especie de como metodología para la traducción? Como que cuando el manuscrito en bruto llega a tu escritorio, manuscrito, digo como si fuera una pila de papeles, que ya no es, pero cuando llega ese manuscrito, tú tienes como una forma de abordarlo que siempre haces más o menos lo mismo, y podrías contarnos qué es eso y cómo ha evolucionado, cómo ha cambiado desde tu primera traducción, o la manera en que tú miras un texto y decides, ya, esto es lo que tengo que hacer. Sí, a ver, bueno, ahora siempre leo el libro antes de empezar. Que antes no lo hacías. O sea, no siempre se puede, porque antes como que si necesitaba aceptar un trabajo, decía que sí, lo entrego en 6 meses y me lo arreglaba. Ahora como me puedo planificar un poco mejor. Hay que decir que ahora casi siempre trabajo con los mismos escritores. Eso para mí es muy importante. A mí me gusta empezar a trabajar con alguien y seguir traduciendo sus libros. Entonces tengo varios escritores que he traducido
muchos o todos de sus libros cuando se traducen. ¿Y ha cambiado esa relación a lo largo del tiempo? Sí, sí. O sea, empecé traduciendo a Alejandro Zambra. Eso fue el primer libro que traduje en un taller, fue La vida privada de los árboles, de Alejandro Zambra. Y sentí que tenía que entenderlo todo. Y estaba como muy reacia de hacer preguntas. Después, con el tiempo, bueno, ahora somos muy amigos con Alejandro y le hago todas las preguntas que se me ocurren. Muchas veces son preguntas muy tontas que quiero asegurarme que estoy entendiendo bien, o hago preguntas sobre que no son como necesariamente van a afectar la traducción, sino quiero como tener todo el conocimiento y toda la idea que tenía el escritor al escribir. Entonces, a veces hago preguntas sobre qué está pensando este personaje aquí, o por qué hace tal cosa, o cómo entiendes el tono aquí. Realmente son preguntas de escritor, porque Sí. uno podría perfectamente traducir una novela y no hacerse esas preguntas y simplemente ceñirse al texto y decir, mira, esto es una secuencia lógica de cosas, como, no sé, en la primera página hay un asesinato y en la página 20 la policía llega, no sé. Y que entender la motivación interior es como de escritor, pero mucho de tu trabajo, de hecho, yo creo que sería entretenido mirar un poquito. Mucho de tu trabajo con Alejandro Zambra te ha obligado a ir como empujando ese límite cada vez más. O sea, yo diría que los primeros libros de él que tú tradujiste son más bien como novelas un poquito más tradicionales en el sentido de que como proyectos de traducción no, o sea, presentaban los clásicos dilemas del traductor, de cómo rendir algo en otro idioma que no sabes exactamente de sintaxis y vocabulario, pero que en las novelas más, o sea, en los libros de los últimos años, te ha ido como aumentando el desafío un poco como traductora. Claro, sí. En ese sentido, creo que es súper interesante y muy valioso y una suerte que él tiene, que ha tenido como ustedes han podido seguir trabajando juntos. Sí, yo creo que eso ha sido fundamental. Y puedo decir lo mismo con Samantha, con Lina, con Mariana, pero con Alejandro he traducido como 8 de sus libros. Y empecé con él, entonces puedo ver ese cambio un poco más con sus libros. Y él también se ha puesto más experimental, entonces Claro. es necesario tener una confianza, porque, o sea, traducir un libro como facsímil, tienes que hacer esa pregunta o sea, con cualquier proyecto de traducción siempre estás haciendo la pregunta, ¿cómo puedo ser fiel a esa obra? ¿No es cierto? Pero con una obra experimental tienes que hacer otra pregunta que es, ¿qué significa ser fiel? ¿Y a qué estoy siendo fiel? ¿No es cierto? Entonces, no necesariamente la idea es ser fiel a las palabras en la página, pero a veces tienes que ser fiel al juego, ¿no es cierto? Sí. Ser fiel a los temas que influyen, que informan el texto. Y por el otro lado, tener como cierta libertad. O sea, tú y yo hemos hablado un poquito de esta idea que creo es súper importante plantearlo, la idea del traductor como un actor. Yo una vez leí un libro de un traductor aquí en Estados Unidos, yo estoy en Estados Unidos ahora, que conocí, que escribió un libro, que tengo que buscarlo, que se llama El traductor, el actor sin escenario. Y entonces, sí, esto fue publicado hace muchos años por una editorial muy chica y creo que es súper valioso porque el paralelismo entre el traductor y el actor, que en español tiene otro nombre que es intérprete, encuentro que eso no es casual, o sea, no es casual, que el actor es un intérprete, que el trabajo es súper parecido, solo que por alguna razón
en el mundo de las artes escénicas existe mucho más flexibilidad por parte de la estructura industrial, digamos, de flexibilidad a la hora de recibir cosas que son adaptaciones, como que veo que hay como un espectro de, tú puedes hacer Shakespeare, puede ser Otelo, tal cual como hizo Shakespeare, reproducir eso, y también puedes hacer una adaptación que es fiel, pero es diferente y nadie te lo cuestiona, mientras que en el mundo literario las reglas, hay reglas como más estrictas en torno a eso, que tú con Alejandro has tenido que ir como empujando un poco. Y Claro. quieren mirar, queremos mirar algo de facsímil para entrar a esa conversación, porque no tenemos tanto tiempo tampoco. Ok, Y mira, yo voy a compartir mi pantalla, pero mientras hago esta cosa de compartir pantalla, yo creo que una de las partes más interesantes que tú y yo hemos querido hablar, que finalmente vamos a poder, es partiendo por el comienzo, que es el título. Y describir un poquito, o sea que yo creo que este ejemplo de este libro, ahí vemos, se ve. Sí. ¿Se ve bien la pantalla? Yo la veo, sí. Ya, súper. Así que esto, vamos a mirar algunas diapositivas de facsímil, pero aquí... Yo creo que primero hay que explicar un poco lo que es facsímil para la gente que no... Cuéntanos. Que hay gente que no conozca el libro. Es un libro medio experimental de Alejandro Zambra, que se basa en la prueba PSU de los años 90. Y el libro toma esa forma y juega mucho con el lenguaje, juega mucho con dobles sentidos, con rima, con dobles sentidos, ya dije eso. Entonces, para traducirlo, es como un poco como traducir poesía, me imagino, aunque no traduzco mucha poesía. ¿Puedo agregar algo? Sí. Y también hace una cosa muy, muy exigente para el traductor, que hace juegos de palabras vinculados a conceptos. Como juega con palabras y conceptos. O sea, esto es algo muy, un desafío muy grande que podríamos mirar. Sí, y bueno, para definir esos conceptos muy rápidamente, quizás habría que decir que hay temas importantes en el libro como, bueno, es una crítica hacia el sistema educativo en Chile, también habla mucho de la familia, de la dictadura, de la idea de silencio en la dictadura, pero y hay mucho juego, es muy juguetón el libro. ¿Puedo decir una cosa? Porque quiero pasar a esto y preguntarte sobre el título, pero una cosa que creo que es interesante explorar con el tema de la traducción, que tú y yo hemos visto también, es esto que el libro, facsímil, existe en Chile. El libro, bueno, cualquier libro escrito por un escritor chileno existe en Chile. Y es inevitable que ese libro existe dentro de un contexto, que toda comunicación existe en un contexto. Y que ese público chileno lo va a entender de una manera que va a ser imposible, o sea, que no es solo el genio del traductor el que influye cómo el público en ese otro idioma lo va a percibir. Lo que estoy diciendo es que hay... A propósito de lo que tú dices, hay un montón de temas que tienen que ver con lo que tú dijiste, el pasado militar, el sistema de educación, que va a ser extranjero necesariamente para ese lector en el otro idioma. Así que como encuentro interesante la idea de romper con la idea de la fidelidad, porque la fidelidad en sí es ya un constructo como medio como imposible, como que, y ahí existe como, o sea, es imposible en el sentido de que un público en otro país no va a tener las referencias culturales para entenderlo de la misma manera, pero que podría entenderlo de otra manera, y esa otra manera es interesante. Y es ahí donde un libro empieza a tener una vida como... Tiene múltiples vidas en múltiples lugares. Claro,
Sí. Pero a propósito de eso, cuéntanos de Multiple Choice y cómo llegaron a ese título. Bueno, primero diría... ¿O llegaste tú? No llegaste. No, primero diría que acerca de eso, sí, este libro es muy chileno, o sea, es muy chileno, pero también tiene algo universal. Yo creo que la crítica a la educación también aplica en Estados Unidos. O sea, para mí hacía mucho sentido, mucho de lo que tenía que decir sobre la educación. Y eso justamente es lo que hace valioso traducir el libro, ¿no es cierto? Que es muy chileno, es como viene de fuera de Estados Unidos, pero también tiene algo universal y tiene algo específico para agregar al mundo literario en Estados Unidos. Entonces, bueno, siempre digo esto, pero la gente siempre habla de lo que se pierde en la traducción, pero yo creo que hay que pensar en lo mucho que ganamos en la traducción. Bueno, facsímil, también partiendo con el título, no se podría traducir. Muchas veces la gente en Estados Unidos me preguntan, ¿por qué no lo llamaste, por qué no le pusiste facsimile? Porque existe esa palabra. Entonces, pero hay que saber que la palabra facsímil habla de esa prueba específicamente en Chile, o sea, el librito donde se escriben las respuestas. Entonces, facsímile para mí iba a perder algo. Claro, Y porque pensamos, esto significa como, es una palabra técnica que puede ser como fotocopia o claro, reproducción, y no es como necesariamente escrita. ajena a la idea de tomar una prueba. Entonces, multiple choice como que fue la solución que encontramos. Probablemente hay otras, pero yo creo que funciona porque es algo general que se aplica a esas pruebas que todos hemos tomado, el SAT, ACT. Claro, no, a mí me encanta la traducción, Megan, porque multiple choice es como cuando yo vuelvo a pensar en las pruebas estandarizadas que nosotros tuvimos que tomar para para avanzar en el mundo de la educación. It's always multiple choice, siempre es multiple choice y eso es lo que es universal de eso, o sea, como es súper chulo porque tú sacaste la parte universal de ese título y lo hiciste entendible. Y claro, una de las cosas que se habla mucho en Estados Unidos ahora, bueno, en el mundo anglosajón, es este mundo de alumnos que no son capaces de responder a las pruebas de multiple choice, de selección múltiple, porque se conocen como tests, multiple choice tests, y que ellos caen ellos son súper perjudicados porque hay gente muy inteligente que hace muy mal estas pruebas. Así que, nada, o sea, encuentro genial la traducción. ¿Por qué no nos hagamos un pequeño camino por una de las secciones del libro que tuviste que como interpretar? Cuéntanos tú, como de interpretar y luego rearmar. Y voy a pasar por las diapositivas que tenemos y tú me vas a decir si quieres hablar de ese. Tenemos este. Bueno, sí. Como ya, o sea, empecé a decir un poco, obviamente, bueno, este es el primer ejercicio, que es término excluido. Entonces, la idea es ir pensando cuál es el término que no pertenece a este grupo. Entonces, tenemos facsímil, copia, imitación, simulacro, ensayo y trampa. Entonces, hay una respuesta ahí, ¿no es cierto? Y empezando con multiple, la idea era un poco jugar con los temas que son importantes en el libro, pero también echando mano a los recursos que uno tiene en inglés. Entonces, tenemos multiple, manifold, numerous, untold, 5, and 2. Yo diría que también hay una respuesta obvia ahí. Hay una palabra que no va, que es untold.
que es una palabra que tiene dos significados, ¿no es cierto? Es untold como cantidad, como untold numbers, ¿ya? Pero también pensándolo en la otra forma, que es la forma en que tiene sentido, como la respuesta aquí, que es untold como algo callado, una historia que no se cuenta. Pero, Y hay que pensarlo de esa forma para que sea la respuesta. Megan, una pregunta que como yo no soy tan hispanoparlante, del primero se supone que el que queda fuera es ensayo. Trampa. Trampa sería como, ¿cuál es la idea? ¿Qué es lo que queda fuera? Para mí sería trampa. Para mí sería trampa, porque los demás facsímiles... bueno, también supongo que podría ser ensayo. Porque también en tu traducción, pero alguien nos va a decir que... Rodrigo va a hablar. Porque yo interpreté otra cosa en tu traducción. Cuéntame. Mira, yo lo leí, primero como que no entendí, cuando primero vi esto dije como, no sé cómo Megan y yo vamos a hablar, no entiendo nada, y ella me explicó. Cosa que encuentro interesante también, que como no todo es tan fácil en la lectura, y que, mira, qué bueno que aterrizamos en esta diapo. Leí multiple, para la gente que habla hispanoparlante. Manifold significa muchos, números, numerosos. Luego D y E son 5 y 2. Pero untold tiene miles de significados. Y se usa la palabra untold para significar como muchos. Así que dije, bueno, A, B y C son más o menos sinónimos. Y después multiple, dos sería un múltiplo, como un múltiplo, como que tú puedes multiplicar. Y 5 sería no, porque 5 es como un número, ¿cómo dicen en español? Claro. Así que esto ya es como, ya hemos salido de los conceptos normales de la traducción. Claro. Entonces hay dos respuestas posibles. Entonces, claro, no es tan obvio. Miramos otro ejemplo. ¿Quieres mirar otro ejemplo o ir a la ¿Tenemos poesía? tiempo? Tenemos 5 minutos. Okay. Oye, ¿por qué no vamos a la poesía? Porque ya dimos este ejemplo y como tenemos ganas como de conversar de poesía, porque ninguno de las dos somos traductores de poesía. Y Megan, en otro libro, este señor le ha dado como el trabajo, aquí, poeta chileno. Ok. Cuenta un poco como el típico traductor miraría y diría, mira, yo tengo que ver qué hago para dejar esto en inglés, pero cuéntanos las particularidades del contexto que lo hacen complicado. Ya, bueno, primero hay que decir que estoy haciendo algo que nunca uno debería hacer y les estoy mostrando un borrador en proceso. Entonces, probablemente no se va a publicar así, pero pensé que quizás sería interesante ver cómo la obra en proceso. Esto viene de Poeta Chileno, que es lo que estoy haciendo ahora. Y este poema sale en el primer capítulo y es escrito por un niño de 15 años que quiere ser poeta. Entonces, y es un soneto. Y es un soneto que sigue las reglas de un soneto en español. Y es chistoso porque es un chico que recién está sufriendo un despecho y está escribiendo como enfermo de amor. Entonces, cuando yo me puse a traducirlo, seguí las reglas de un soneto en inglés, que ya cambió la cosa porque cambia el número de sílabos, cambia como la rima y el número de líneas. No, y aquí se ve un poco el traductor como actor, porque tuve que escribir como si fuera un chico de 15 años. Y también con la poesía, perdón, tú lees esta cosa, cuando haces este tipo de cosas, tú lees en voz alta, ¿no es cierto? Sí, eso me ha sido muy importante con Poeta Chileno. Lo leí, estoy terminando de leer el libro entero en voz alta, en inglés y en español, porque el libro es muy conversacional, muy coloquial, es como hecho para ser hablado. Entonces, eso en este libro en particular ha sido muy importante.
Y miramos perdón. No, adelante. Iba a decir que podremos avanzar al otro poema que trata el tema de género, como de género en el idioma, para decir como, porque yo creo que cierra súper bien lo que estábamos conversando, aunque salvo que tengas algo más que decir aquí de este ejemplo. No, yo creo que no tiene sentido leerlo porque no sé si... adelante. Quiero decir que ella hizo la rima y todo, así que eso ya de por sí es un logro. Espera, ¿dónde estábamos? Tal vez las primeras 2 líneas podrías como comentarlos un poco. No sé si tengo que hacer esto un poco más grande. Mira, rico, ¿eh? Bueno, este poema quería mostrarlo por una cosa egoísta porque quiero que alguien me diga qué hacer con este poema. Porque es como en el último capítulo del libro es otro poeta joven, pero un poeta como más decente, y está también escribiendo a una mujer, una gringa, de la cual está enamorado, y a través del libro ha estado corrigiéndole el idioma, porque ella se equivoca mucho con el género de las palabras. Entonces, este poema se trata justamente del género de las palabras. Entonces, yo estoy como jugando cómo hablar del género de las palabras en español en un poema en inglés. Y realmente no lo sé. Lee las primeras frases, porque tengo algo que decir que yo creo que tiene que... Sí. Primero en español. Yo leo en español. El viento es un él, igual que el trueno y el rayo son ellos. Pero la nieve que nunca he visto y la escarcha que conozco y la guarúa, que es igual a la llovizna y la tempestad, son ellas. And then in inglés puse, the wind is a he, same as thunder and lightning, but the snow, which I've not seen, is a she, and the frost, which I have, is also a she. Entonces, ahí estoy hablando en inglés 100%, pero introduzco la idea de que las palabras tengan género. Y después introduzco palabras en español. Tempestad, guarúa. Oh, mira, ¿puedo decirte algo? Encuentro que este ejemplo es súper interesante porque en inglés no hay eso, pero parte de la gracia de la traducción es introducir justamente al lector que no tiene español cómo es el otro idioma. Y eso es valioso, como que tú y yo habíamos estado hablando de Haruki Murakami, cómo se le traduce al inglés, y hay todo unos debates y escándalos acerca de eso. Pero lo que rescato de esa conversación, porque mucha gente dice que Murakami escribe como demasiado gringo, como que ya escribe gringo, o escribe norteamericano, no sé. Y creo que la gracia aquí es conservar eso para que la gente entienda. Para que, o sea, no es que como el lector es estúpido y hay que enseñarle el español, no, sino como rescatar y salvar, o como guardar la riqueza de ese otro idioma, que es muy lindo que el español tiene géneros, como, no sé. Yo estoy tratando de como enseñar un poco, estoy tratando de guiar la experiencia del lector a la vez que pescar como suena, como que esta línea que es you say una peca freckle, como que me gusta cómo suena eso, ese juego entre peca y freckle. Pero este poema, como está en inglés, ¿puedes adelantar un poco al final? Como que no. La próxima. Sí, pero ¿sabes lo que yo creo, Megan? Yo creo que necesitas un poeta en inglés para echarle una mirada. Yo creo que tiene una voz poética en inglés, pero puede ser que eso es lo que se necesita. Sí. Y bueno, a mí la única parte que me gusta de eso es esa última parte. En el deseo to never play with words, to never play again with words, and the wish to never play with las palabras again, and the desire to never play with words again. Esa parte me gusta. Todo lo demás no me convence.
Bueno, no sé, en ese punto tenemos que ir cerrando, yo creo, pero me parece genial que hemos terminado esta última jornada de la tarde con un punto de vista y unos ejemplos que demuestran que la traducción requiere como lo que tú decías, un lector súper atento, pero también como la pluma de un escritor y de alguien que puede pensar de manera original y no eh, tan controlado por la idea de la fidelidad. Así que ahí terminaríamos titulando este encuentro como traducción como un acto de creación. Así que ahí, hasta la próxima. Podríamos hablar mucho más, pero creo que tú y yo tenemos, como una vez que empezamos, tenemos mucha conversación. Pero parece que necesitamos, vamos a abrir a algunas preguntas. Hola, ¿cómo están? Oye, está increíble. Yo simplemente les quería plantear que siguieran la conversación, siguieran ustedes, porque me parece que este punto, sigan con el tema de lo que están hablando. Yo creo que me parece que es muy, muy potente y que continúen, por favor. O sea, respecto a eso que Megan le parece que no le gusta o no lo siente satisfactorio. Entonces, eso, por favor, continúen, Cristina. Megan. Sí, cuéntanos un poco más, porque después, Megan, podríamos como hablar un poquito después de cuáles son como las obligaciones que tú sientes como traductor, siendo como la bisagra entre el escritor y la casa editorial y todo eso, y como qué es lo que te gustaría hacer en un mundo ideal, y qué es lo que tú crees que un editor va a hacer y como el rol del editor y cómo podrías imaginar esto. Así que sigamos hablando del poema si quieres. Ya, ok. Igual me avergüenza un poco hablar de este poema porque es en proceso, pero voy a dejar esa parte de lado porque igual lo pasé bien jugando, porque bueno, al final digo, and the desire to never play with words again, pero justamente estoy jugando con las palabras y estoy como dentro del poema, estoy tratando de introducir ciertas reglas para que el lector en inglés vaya a entender. Por ejemplo, que la es femenino, que él es masculino. Luego, uno y una, ¿no es cierto? Y uno? luego, bueno, también como que casi me gusta esta parte al final, cuando empiezo a decir la night and la midnight, el day and el midday, but la shadow and el sun. Como que esa idea de comunicar el género con una regla que recién introducimos, ¿no es cierto? No sé si se entiende. Pero explica, ¿es porque en el original las palabras que se eligieron, él las eligió porque hay una línea con dos palabras femeninas y otra línea con dos masculinas? ¿Esta es la idea? Claro, hay que hablar un poco, sí, hay que mirar el español. Mira, la uña y él corta uñas, la lata y él abre latas. Entonces hay una regla ahí, como que tienes la cosa y el cosa que actúa en esa cosa, ¿no es cierto? Que la cosa es femenina y el actor es masculino. Y que acaba siendo un poquito un comentario social o como de las guerras entre los géneros, o sea, las transformaciones y las guerras entre género y sexo que están pasando ahora, que es súper valioso no perder. Me imagino, ¿no? ¿El libro trata de eso también? Sí. Bueno, no voy a hablar de eso, pero bueno, o sea, el español también introduce esa regla, ¿no es cierto? La uña, él corta uñas, la lata, él abre latas y luego lo rompe, porque es el pero, el pie y el puntapié, entonces rompe esa regla. La noche y la medianoche, el día y el mediodía, pero la sombra y el sol. Entonces está como ofreciendo otra relación entre esas palabras, como otra regla que luego rompe. ¿No es cierto? Yo creo que es súper interesante eso porque en inglés no tenemos ese matiz en particular, no tenemos. Y justamente por eso no funciona mi traducción hasta ahora.
diría. Pero no, pero yo te diría algo como levemente diferente. No es que no funciona, sino que tú estás planteando algo desconocido para el lector en inglés. Y algo nuevo siempre es chocante. Y algo nuevo puede ser recibido bien o puede ser recibido mal, uno no sabe, pero es en parte porque es nuevo y desconocido. Y al ojo del lector es como, es chocante y hay Claro. mucha gente que no le gusta lo nuevo. Así. Claro, y además yo creo que el inglés, como lo tengo aquí, pide mucho del lector, como que el lector realmente necesita querer entender y jugar el juego, mientras que el poema en español, como que funciona como un poema en español y se entiende. Sí, pero yo también te diría otra cosa. Yo creo que es una como falacia pensar que alguien leyendo en su propio idioma siempre entiende todo. O sea, también como uno lee muchas Claro. cosas en su propio idioma como que no entiende, pero no se calienta la cabeza porque, no sé, en un libro de 400 páginas, ¿cuántas veces todos hemos leído novelas y leímos y como saltamos párrafos enteros o no entendemos algo y hacemos los ajustes que necesitamos para avanzar y sacar algo del libro, aunque no lo entendemos del todo? Como, Yeah. I think that's interesting. Oye, ¿quieres mirar el otro, un ejemplo, ese ejemplo que me diste de Samantha Schweblin? Porque eso es como más, un ejemplo como más... Sí. La verdad es que como que quisiera saber qué piensa Rodrigo Rojas. ¿Qué dices tú, Rodrigo? Porque sentí que querías decir algo antes, hace tiempo. Di algo, Rodrigo. Sí. A ver, mantén ahí el poema en la pantalla para poder hablar del poema mismo. Pero voy a usar solamente de ejemplo, Megan. Esto no, tienes toda la razón. Los borradores no están ahí para ser evaluados, pero sí para poder jugar con ellos. Y ojalá en ese juego te sirva. Eh, yo creo que tú incluyes en la traducción un uso más lúdico del paréntesis, y también esta es una traducción a dos lenguas. Está el inglés y está un tipo de Spanglish, que no es Spanglish usado en la calle, conversado, sino que es el Spanglish que se necesita para subvencionar esa parte que el inglés no tiene, que es dotar de género a todos los objetos y a todas las palabras. Están cumpliendo la función de dejar en evidencia el vacío. Y eso yo creo que es una opción política que hace el traductor, porque una de las formas de ser fiel es generar una angustia en el idioma de llegada, similar a la que se siente en el idioma de partida. Pero tú puedes decir, perfecto, esa angustia en realidad no existe en el español. Entonces, necesito entregar una tierra media. Era tu editor, yo sería un muy mal editor porque yo siempre tomo decisiones que son muy caras, pero lo que yo haría acá es poner en la novela el poema en español, esta primera traducción y después una traducción a un inglés, digamos, más clásico, sin ninguna palabra en español y sin ningún paréntesis, para que el lector pueda ver el tránsito, porque de alguna manera eso es fiel a lo que quiere hacer el poeta que está enamorado de esta investigadora, que a su vez lo que está haciendo ella es una especie de traducción cultural de qué es lo que le pasa a este país de locos donde adoran a estos decadentes llamados poetas. Entonces, sería un juego. Y yo creo que tú, o sea, que tu nombre
McDowell ya tiene un vínculo muy fuerte con Zambra, porque la traducción que tú hiciste de Multiple Choice es una traducción muy libre, digamos, libérrima. Claro, Que por claro, eso, pero porque era necesario. Si no se hacía una traducción así de libre, no funcionaba. Entonces, yo creo que tú también puedes introducir estos juegos acá, siempre y cuando, si tú además dejas el original ahí, un buen lector puede volver a este momento y retroceder y ver los orígenes y además gozar con este juego de lenguaje. Esta novela también está llena, sobre todo en esta sección, está muy llena. Y, o sea, recordemos lo hilarante que es el autor cuando traduce literalmente los apellidos de los poetas. Ya, claro, sí, Es un Spanglish sin sentido. claro. Entonces, puede haber un poco de Spanglish acá en este poema. Claro, no, sí, me gusta mucho esa opción. Hay que decir que cuando estaba haciendo esto, también estaba pensando, porque Vicente es un personaje que obviamente no escribe en inglés, pero sabemos que está aprendiendo justamente inglés. Entonces pensé que quizás en mi versión podría estar jugando un poco con el inglés, con el inglés que está aprendiendo. Entonces, o sea, las palabras como night, table, las palabras que uno estaría aprendiendo justamente. Claro. Pero, había otra cosa que quería decir sobre esto. Pero no, pero me gusta tu solución. Megan, y el editor, cuando tú entregas esto al editor en inglés, la recepción de ese tipo de solución, ¿tú crees que irían con ese tipo de solución? ¿O habría que como hacer un lobby? O sea, hay que decir que cuando yo entregué facsímil, pensé que iban a pelear, como que pensé que mucha gente me iba a decir, esta no es la traducción de esta, porque si pones los libros al lado, son totalmente diferentes. Sí. Nadie me dijo nada. Aceptaron, esta es la traducción de esto. Nadie lo cuestionó. Así que yo creo que sí, me van a dejar. O sea, si no funciona el poema, como no funciona, sí me van a preguntar, me van a cuestionarlo, pero, Porque o sea, los editores en Estados Unidos en general que tú conoces no son hispanoparlantes, ¿no es cierto? O sea, están confiando en ti un poco. O sea, que ellos editan tu libro como si fuera escrito en inglés. O sea, ellos no están chequeando no están cotejando tu traducción. no, Ya. Así que mira, eso es algo súper divertido. Eso es como una ventaja de que aquí este país es tan monolingüe. claro, o sea, yo creo que nadie nunca chequee una traducción. O sea, el trabajo del traductor es traducir. O Claro, sea, pero yo creo, sería mucho trabajo ir y comparar y cuestionarlo todo. Mi pega es cuestionarlo todo. sí, pero yo me imagino que al revés de las traducciones que vienen del inglés al español, hacer esos juegos dependería mucho del editor y en algunas casas editoriales no sé hasta qué punto se admitiría. No sé, esa es otra conversación un poco, pero encuentro muy interesante. Yeah. Compartir para verles las caras. Cristina, deja de Oh, compartir. sorry. Stop share. No, esto está muy entretenido. Paralelamente con Álvaro estábamos conversando sobre la cantidad de confesiones que han partido, no solamente en todas las instancias. O sea, yo le decía a Rodrigo que este seminario se tenía que llamar, tenía que llamarse traducción y confesión o traducción y autobiografía. Traducción confidential, algo así. Sí, no, traducción y autobiografía. Esto ha sido un relato desde la mañana que estamos, los relatos han sido autobiográficos al hueso siempre. Qué entretenido, ¿no? Bueno, No, increíble. gracias. Los problemas que están contando ustedes son preciosos, además, preciosos de discutir. Además. Lo que más me interesa de lo último que estábamos conversando es cómo Megan
señala quién habla en cada poema, porque en el fondo el principal desafío no es qué hacer con los pronombres, con she, he, etc., sino cómo una vez que ya lograste la voz de la novela, crear una segunda voz que más encima es un poema que es muy distinto a la voz central. Cómo generar ese sutil cambio, eso es muy difícil. Es muy difícil. Sí. Bueno, chicos, yo tengo siempre la misión desagradable. Hasta acá llegamos, porque se terminó el tiempo, pero no quiero decir eso sin agradecerles. De verdad, ustedes han sido generosas en las preguntas, las respuestas y cada uno de los detalles que ustedes han revelado acá. Cada vez que las escuchaba iniciar un tema, me daba cuenta que cada uno de esos temas daba para una conferencia en sí misma. Es verdad. No, hagamos más. No, muchas gracias por invitarnos. Siempre es entretenido explorar estas cosas porque la traducción no se conversa tanto. No, yo les quería agradecer, ha sido una conversación magnífica, ha sido muy, muy centrada también, a la vez con mucha deriva, que también eso se agradece en la conversación y en la clase de diálogo. Así que, no, gracias Megan, gracias Cristina por su generosidad, también por como decíamos, por las confesiones, por mostrar la cocina también, que me parece que ver la trastienda nos ayuda mucho a pensar también desde la escritura, pero también a nuestros estudiantes que están discutiendo y debatiendo estos temas, ver cómo ustedes debaten y solucionan y discuten esto en términos prácticos es muy, 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 muy productivo. Así, ¿no? Yo les quería agradecer la generosidad también por la confesión y también por mostrar la trastienda que nos ha mostrado acá. Así que, no, gracias. Honrados en la escuela de tenerlas acá. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Sí. Hasta luego. Hasta luego, sí. Por recibirnos, sí. Ha sido un honor participar. Gracias. No, muy bien. Chao. Chao. Rodrigo, tú estás a cargo, así que, por favor, cerramos acá. Así, el primer día, seguimos mañana. Yo me tengo que llevar a mi hija a la gimnasia. Sí, por favor. Sí. Gimnasia artística. Chao. Chao. Hasta luego. Chao, chao. Chao, Megan.